tal a todos? Yo soy Luis Cervantes, XC1 Eco Romeo Papa, y en esta ocasión vamos a hablar de temas relacionados con la banda civil. Antes de continuar, me encuentro con Juan José Mirós, la XC1 Charlie Whiskey Mike. Ok, entonces antes de entrar de lleno, quiero preguntarte algo, Juan José. ¿Dónde estabas? ¿Quién te enseñó en la radio? ¿Qué sentiste al escuchar por primera vez tu voz? Bueno, fíjate que me gustaría platicar de que la primera ocasión que yo tuve un contacto con la banda ciudadana, con la banda civil, fue en el temblor del 85, donde yo tenía un receptor de onda corta, yo ya era radioescucha de onda corta, y empiezo a escuchar esos mensajes, ¿no? Por los 11 metros, en lo que ya después descubro es la banda civil, precisamente los mensajes de emergencia de la actividad que había por el sismo que tuvimos en aquel año, en 1985. Pero a ver, Luis, tú platícanos, ¿cómo fue lo primero cómo descubriste la banda ciudadana? Pues fíjate que la banda ciudadana yo la descubrí ya, por lógica, muchos años después. Ya no me tocó la experiencia de vivir ese evento tan importante aquí en México y en el mundo en general de 1985. Pero cuando yo empiezo con la banda civil fue gracias a los compañeros del Radio Club, quienes me fueron incursionando dentro del movimiento Scout, dentro de toda esta parte de lo que es el mundo de los radioaficionados. Y realmente empiezo a incursionar en ello cuando consigo mi primer radio, que por cierto, el hermano de uno de nuestros queridos amigos aquí, Alejandro, que anda por aquí presente, es el que me prestó por primera vez un radio, un Cobra, si mal no recuerdo. ¿No te acuerdas el modelo? ¿De qué Cobra era? Algo de un 48, no me acuerdo. 148. Un 148, ¿sí? Exactamente. Fue con el que hice por primera vez, más que hablar, obviamente, porque por mi falta de experiencia en ese momento, escuchar, y lo poquito que escuchaba, mi experiencia realmente fue escuchar mucha estática por el puro desconocimiento que yo tenía, pues no tenía yo bien puestas algunas cosas, hasta que los compañeros del Radio Club fueron los que me ayudaron a arreglarlo y pusieron todo en orden ahí. Ahorita hiciste que me acordara de cuando conocí por ese medio de la banda civil al amigo Juan Carlos, que también lo conocen ustedes, y lo chistoso de esta anécdota es de que contactamos vía radio. Él me dice su ubicación, dije, pues estás muy cerca, vamos a conocernos personalmente. Nos vimos en la explanada de la delegación, hoy alcaldía Gustavo Madero, y me llevó a conocer su estación, que era un 19 Plus, si no recuerdo mal, su radio, un Cobra también. Y lo que me dejó en ese momento que le dije, ¿cómo es posible que te haya escuchado o que no hayas quemado el radio, que haya pasado algo, ¿no? Estaba transmitiendo con una antena de televisión. Con una antena de televisión conectada a su radio de banda civil, que le habían dado, si no recuerdo mal, creo que le debían un dinero o algo, creo que le pagaron con eso, con ese radio. Pero bueno, y platicando de todo esto, ¿tú qué conoces de los inicios de la banda civil? ¿Sabes algo de la historia de la banda de 11 metros? Pues no conozco mucho, salvo que fue uno de los medios que se empezaron a desarrollar posguerras, sobre todo como medios de comunicación de emergencias, precisamente para tener amplios rangos de comunicación, eficiente y sin pérdidas, me imagino también. Sí, fíjate que se habla de que la banda ciudadana comienza, la banda de lo que conocemos hoy en día como la banda civil o banda ciudadana, comienza precisamente usándose como frecuencias militares. Okay. Con frecuencias que utiliza la milicia. De hecho, hay algunos radios de esos que usaban los soldados antes. Bueno, ahora los usan, pero ya más, digamos, entre comillas, más compactos, los que se ponen en la espalda. Que eran unas cajas grandotas, ¿no? Que era prácticamente la mochila completa. Así es, que son radios de campaña, ¿no? Creo que les dicen. Y que precisamente vienen en algunas frecuencias que hoy vienen siendo frecuencias de la banda civil. Posteriormente, las comunicaciones avanzan, ¿sí? Se van mejorando, y pues esas frecuencias quedan en desuso para la milicia, ¿no? O para los gobiernos. Es por lo tanto de que empieza a abrirse hacia los civiles, hacia el uso civil. En primer lugar, lo que eran 23 canales, 23 frecuencias. Por eso muchos de los radios viejos, ¿no? De los primeros equipos de banda ciudadana, por ahí incluso yo tengo algunos que vienen únicamente con 23 canales. No vienen los 40 que conocemos hoy en día, ¿no? De hecho, sí es cierto, porque por ahí tengo yo guardado un radio viejito, que ya tiene mucho tiempo que no lo utilizo y no llega a los 40 canales. Así es.
son radios ya antiguos, ¿no? Y posteriormente se va abriendo esto. Fíjate que en algunos países se necesita permiso para poder utilizar la banda ciudadana. En otros países, pues realmente ya está abierto al uso, podría decir incluso indiscriminado de lo que viene siendo la banda de los 11 metros. Tanto así de que hay países como México donde no está totalmente regulado realmente el uso de estas frecuencias. Y sí, es notable verlo porque, por ejemplo, sistemas de transporte como los taxis, por ejemplo, lo utilizan muchísimo. Gente en general que tenga, aún creo que sin licencia incluso, para operar un radio más profesional, puede tener acceso a ese tipo de comunicación. Así Obviamente, pues muchos lo hacen de forma amateur. Así es. De hecho, los inicios de muchos de nosotros ya transmitiendo, pues es precisamente en la banda ciudadana, ¿no? Donde muchos aprendemos a transmitir, a cómo hablar, aprender a escuchar, aunque muchos ya veníamos de ser radioescuchas, aprender a escuchar, pero ya frecuencias o mensajes, como dices, ya de amateurs, ¿no? De aficionados, en este caso a la banda ciudadana. Y sobre todo, fíjate que allá por finales de los años 80, principios de los 90 o toda la década de los 90 que estuve yo un tiempo en banda civil, yo saco mi licencia de radioaficionado en 1991. Entonces, mi primera licencia, que fue la XC1 XNH, y viene, descubro el uso de la banda civil, me hago de un equipo 19 Plus, una antena de móvil, ¿sí? Le compro su Alicat, ¿cómo se llama? Su fuente de poder, Alicat, y que precisamente todo ese equipo lo compré porque primero me informé. Quise ver qué era eso que yo escuchaba, descubro porque yo conocía ya la banda de 11 metros, pero yo la conocía únicamente hasta 25 MHz, porque ahí hay señales de radiodifusoras de onda corta en 11 metros, y más allá de 26, 27 MHz, la verdad ni me iba yo, tenía un radio que tenía esas frecuencias, pero ni me iba yo para allá, porque yo sabía perfectamente que la radiodifusión correspondía a 25 MHz nada más, ¿no? Pero con esto del temblor empiezo a descubrir todo eso, ¿sí? Y trato de informarme. Entonces, fíjate, Luis, y compañeros, colegas que nos ven, que en aquel tiempo, a finales de los 80s, coincidentemente sale una colección. Ya ves que antes uno hacía sus enciclopedias, ¿no? De que compraba cada semana en los puestos de periódicos, ¿no? Lo que seguía. Bueno, se da una especie de enciclopedia, pero de la radio. De la historia de la radio, y por ahí tengo guardado todavía algunas piezas, no junté la colección completa, pero ahí empiezo a descubrir realmente qué es la banda civil, porque hablaba de radioescuchas, por eso la empecé a comprar, pero después habla de la banda civil, y coincidentemente yo la descubro fue como por el 1988, 1989, cuando empezó a comprar esa enciclopedia, ¿sí? Y yo en el 85 pues ya había descubierto la banda civil, pero empiezo a darme cuenta realmente lo que es. Entonces me empiezo a informar y empiezo a ver que había tipos de antena, que se necesitaba una fuente de poder regulada, etcétera. Y cuando compro mi primer equipo, repito, compro un 19 Plus, un Cobra 19 Plus, una antena para móvil, que la puse en la azotea de la casa, sí alcanzaba de la azotea lo que era mi cuarto, y su fuente de poder regulada. Que incluso esa fuente de poder regulada la usé durante mucho tiempo más, porque compré una que resultó muy buena, que después me soportó hasta el uso de equipos más grandes que el 19 Plus. Fíjate. Y mi primer contacto fue en el canal 35, y siempre digo que caí en blandito, porque es ahí donde conozco a Juan Bertis. En aquel tiempo, bueno, no en aquel tiempo, después saca su primer licencia como XC1 XNU, ahora que es XC2, no recuerdo ahorita su indicativo completo, porque él ya vive en Aguascalientes. Descubro a Marco XC1 MJP, a varios amigos ahí, ¿no? A Luis Lima Charlie Golf también, y empezamos a conocernos y a practicar.
para obtener la licencia, por lo que yo estuve, digámosle, oficialmente en banda civil, estuve prácticamente un año nada más, que fue el año de mi preparación con ellos para obtener la licencia de... Sí, hasta la fecha sigo yéndome a banda civil, ¿no? A las frecuencias de los 11 metros. Pero digámosle, el paso oficial sin tener yo licencia, pues prácticamente fue ese año de aprendizaje. No, pues que fíjate, interesante. Y fíjate que ahí está el contraste porque tú, como nos lo comentas, empezaste documentándote con revistas, con gente que conoce. Yo no tuve ese proceso y para obtener yo la licencia, ya tener yo las siglas, pasaron bastantes años, ¿no? Pero fíjate que ahorita mencionaste un tema bien interesante, por ejemplo, que lo de la antena, el radio, todo eso, la fuente. En mi caso, ahora sí, en mi parte, la parte de las experiencias, y es una anécdota porque era cuando iba empezando yo, y el origen, o más bien dicho, la premura de aprender a manejar bien el radio, o por lo menos a escuchar, era que íbamos a hacer un simulacro, creo que por el tema del siguiente sismo que se hizo bueno, que pasó aquí hace algunos años en 2017. Entonces ya con los compañeros del Radio Club se íbamos a hacer una especie de ronda de, a ver, te llamo, a ver, vamos a hacer contacto, vamos a hablarnos por radio como una especie de práctica de emergencia. Y como siempre mi antena pues no funcionaba. Sí, como ¿no? siempre. Fue lo interesante no ir de ahí porque pues, creíamos que en mi caso a lo mejor estaba yo en una zona muerta, porque por más que poníamos la antena a un lado, poníamos la antena de otro lado, pues no salía. Aquí era parte de infraestructura que teníamos colocada, y a final de cuentas fue algo bien sencillo lo que se tuvo que arreglar, y era tener la antena bien aterrizada. Todo el radio, la antena, o sea, todo bien aterrizado, y mágicamente salimos. Y recuerdo mucho que el primer contacto, y pocos me lo creen, creo que hicimos contacto hasta Costa Rica, si mal no recuerdo, pero eso fue como al mediodía o algo así. Pero bueno, son parte de las experiencias que tenemos. Así es. Realmente es interesante cómo comienza uno transmitiendo en la banda civil, y también uno empieza a aprender algunos otros temas como la propagación. Recuerdo que la propagación por ahí de los finales de los 80s, 90s, que es cuando me tocó estar ahí en eso, la propagación de actividad solar era muy buena, digo, para la cuestión de la propagación en esa banda, ¿no? En los 11 metros. Tanto así de que llegué a hacer contactos en AM, sin usar la banda lateral, en lo que eran los 40 canales. ¿Sí? Por ahí hice contactos, no atravesé el océano, pero sí tengo por ahí incluso las tarjetas de contactos que hice en AM, en varios de estos canales. En el canal 22 fue el primero, si no recuerdo mal, a Guatemala, a El Salvador. Lo más lejano que llegué fue hacia el norte, a Canadá, en AM. Entonces imagínate cómo estaba la propagación en aquel tiempo, ¿no? Ahorita esperemos que ya vaya mejorando también esto, tiene sus momentos, pero ya después se descubre la banda lateral, ¿no? La banda lateral, las frecuencias de encuentro, ¿sí? Y platicaba de que hay países donde se requiere permiso para poder usar la banda civil. Aquí en México no, o al menos de que yo recuerde, no se requiere o no se ha requerido permiso. Lo que se requirió en algún momento fue el que uno llegara a registrar su radio. Iba uno a la Secretaría de Comunicaciones, uno llevaba el equipo físicamente, tenía que ser un equipo de los permitidos, o sea, que tuviera los 40 canales, 23 o 40, pero que no tuviera más frecuencias. Porque se supone que en esas otras frecuencias como la 27.455, 27.555, se usan, la hemos usado muchos de nosotros, sobre todo para cuestiones de diexismo, como usuarios de los 11 metros, pero ya están fuera de lo que es la banda civil, ya no corresponden realmente a la banda civil, y en muchos países es incluso ilegal utilizar esas frecuencias. Que se utilicen es otra cosa, y que no haya repercusiones en algunos de esos países es otra cosa, otra historia, ¿no? Pero se supone que ya no está permitido, sin embargo lo hacemos, se utiliza. Entonces teníamos que llegar con equipos únicamente máximo con los 40 canales. Yo llegué con mi Cobra 19 Plus, me acuerdo que lo checaron, yo creo que vieron que efectivamente no hay nada extraño para, como le decíamos en aquel tiempo, ¿no? Frecuencias altas y frecuencias bajas, ¿no?
que eran los 40 canales nada más, la potencia normal, porque también ya había gente que le subía potencia a los equipos, y ya lo registraba uno el equipo y le daban a uno una hoja con un numeral, vamos a llamarle así, que algunos lo confundían con un indicativo. Nunca fue un indicativo, era simplemente el número de registro de tu radio. Fíjate. Y digo que algunos lo confundían con indicativo porque por ahí conozco gente que hasta la fecha ¿Sigue dando ese número? sí, lo sigue dando de que XDR, no sé cuántos números ahí, dice para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así decían, ¿no? Pues, lo decían como si fuera un indicativo de banda civil y nunca existió realmente un indicativo como tal, ¿no? Sino de que era el registro del radio. Nada más lo que se tenía en México. Ahorita ya no se tiene nada de eso. Fíjate. Oye, he escuchado que hay personas que comentan que hubo una época en la cual prácticamente todos querían tener un radio de banda civil. Sí. ¿Qué fue lo que lo hizo tan popular? Lo mismo que hace popular en estos momentos las redes sociales. Okay. Que todos queremos tener Instagram, Facebook, TikTok, para darnos a conocer, enseñar lo que hacemos, quiénes somos, etcétera, ¿no? Era lo mismo, era el hacer amistades, se llegó a tener parejas por medio de la banda civil, hubo matrimonios, ¿no? Pero hubo muchas amistades, ¿no? Y era la red social de aquel tiempo, prácticamente, ¿sí? Era la red social, conocías gente, había boletines, aprendías. Yo recuerdo que en Ciudad de México, en finales de los 80s, principios de los 90, había boletines en banda civil. Había diferentes boletines. Uno de los que recuerdo mucho y que ahorita yo creo que tendría o podría ser algo que se pudiera retomar en banda civil o en bandas de aficionados, no lo sé, donde se pueda, ¿no? Es de que había un boletín de un radio club exclusivamente de mujeres, lo que ahora llamamos las YELs, ¿no? Uh-huh. Había un radio club exclusivo de puras mujeres en Ciudad de México y tenían su boletín en el que hablaban sobre temas de radio, sobre temas, recuerdo en ese momento hablaban, incluso se daban recetas de cocina, cosas así también, fíjate. Cosas que entre comillas para no herir susceptibilidades, se llegan a tomar como cosas de mujeres, ¿no? Uh-huh. Pero aparte hablaban de radio y de todo eso, nunca conocía a ninguna de ellas en persona, pero me imagino que eran muchachas jóvenes realmente. Yo calculo que la más grande en aquel tiempo pudiera tener sus 30 años, 35, ya exagerando, ¿no? Se les escuchaba que eran mujeres jóvenes, pero hacían boletines. Nosotros tuvimos un boletín en el canal 35, uh-huh. También de ahí de banda civil. Tuvimos un boletín que inició en el canal 35 y ya que varios de nosotros sacamos después nuestros indicativos, nuestra licencia, se transmitía en el canal 35 y se transmitía también en VHF, en la banda de 2 metros. Fíjate. Algo que llama la atención, que en algún momento me llegaron a preguntar, nada más que por X o Y razón no supe dar una respuesta correcta, es ese tema de los apodos o de los nombres que luego se llegan a utilizar en este medio de la radio. ¿Por qué se dan? Precisamente como, por ejemplo, les decía, aquí en México no existió realmente, o hasta lo que yo sé, un indicativo real así para usuarios de banda civil, uh-huh. Pues lo que hacíamos era hacernos llamar de alguna manera que fuera notorio, ¿no? Que nos diéramos a notar entre los demás y que así nos conocieran. Entonces existieron los sobrenombres, ¿no? Los 1028 que les llamábamos, ¿no? En aquel tiempo. Bueno, todavía, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Y, por ejemplo, yo empecé a salir con mi nombre, pero cuando empecé a hacer DX, recuerdo que yo daba mi nombre, yo decía Juan José Mirós, y me di cuenta que el Mirós no era muy fácil de escuchar bien por la radio, ¿no? Entonces empecé a ver qué podía yo hacer, ¿no? Qué nombre podía utilizar, y recuerdo que yo escogí el de Estrella Roja, ¿no? ¿Sí? Y pero también tenemos algunos otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos Radio Pelusa, no sé, algunos así, ¿no? Sí, he escuchado por ahí ese sí, medio chafa el chavo, pero bueno. Y precisamente ahorita que dijiste eso 1028, que hace referencia a lo que es el nombre del usuario de la estación, ¿no? Más que nada. De las dos cosas, diría yo. O había unos que utilizaban el sobrenombre para ellos, ajá. Y otro para la estación. Fíjate. También. Fíjate. ¿Sí? Eso corresponde a un código, ¿no? Creo que le llaman el código 10.
El código 10 es el que se empieza a utilizar para usuarios de banda civil. En algunos países como Estados Unidos también se utiliza, creo que se utiliza incluso todavía de alguna manera en algunos cuerpos policiales. También y de emergencia. Allá, ¿no? He escuchado algunas situaciones de empresas de seguridad privada, por ejemplo aquí en Ciudad de México, que utilizan el código 10 también en sus comunicaciones, ¿sí? Pero sí es el que se empieza a utilizar para la banda ciudadana y más adelante se empieza a mezclar incluso con el código Q, que el código Q realmente está hecho como para telegrafía, si no recuerdo mal. Pero muchos lo llegamos a utilizar en fonía también, y se empieza a mezclar, ¿no? 1028, 10.4, ¿no? El enterado, ¿no? 10.4 y cosas así, ¿no? Con el código Q, por ejemplo, que mi 1028 Estrella Roja, mi QTH Ciudad de México, ¿no? En fonía. Aunque te digo, si no recuerdo mal, el código Q está hecho realmente para telegrafía. Y en general, ¿qué ha sido lo mejor de la banda civil para ti? Pues fue el ser el complemento que en lo personal tuve junto con la radio escucha de onda corta, el complemento que tuve para poder obtener más adelante mi licencia, que a mí me tocó la época en la que todavía se hacía examen. Cabe señalar, quien nos ve en el extranjero, de que en México actualmente ya no se hace examen para obtener la licencia, ¿sí? Y sobre todo para empezar a expandir los conocimientos en la radio. Empiezo a darme cuenta del DX, las bandas laterales, conocer gente, ¿no? Informarme más todavía sobre esto, y para mí significó el crecer como radioaficionado y el hacer grandes amistades, muchas de las cuales se conservan hasta el momento. Imagino que por ahí esa debe ser alguna de tus mejores historias que has tenido referente a la banda civil. Pues son muchas las historias, ¿no? ¿Alguna en particular? Sí, son muchas. Por ejemplo, les decía, cuando yo apenas descubro la banda civil, fue durante el terremoto de 1985, y yo pensaba que eran comunicaciones oficiales en su momento, en el principio, ¿no? Yo dije, ay, estoy escuchando al gobierno, ¿no? Estoy escuchando algo del gobierno. Realmente ya me di cuenta después de que pues era gente particular como cualquiera de nosotros que podíamos utilizar esas frecuencias, ¿no? Pero esa podría ser una que yo pensaba que estaba escuchando frecuencias oficiales cuando realmente no era así. Pero ahí se vio el apoyo que se dio durante ese terremoto que tuvimos aquí. Otro también es cuando hago mis primeros DX ya en banda lateral, ¿no? Empiezo a tener en aquel tiempo un radio 148, con lo que le llamamos frecuencias altas y bajas y eso, y me acuerdo que mi primer contacto ya internacional fue en la 27555, frecuencia de encuentro del grupo Alfa Tango. Fue aparte de los que yo había hecho en AM, me refiero en banda lateral en esas frecuencias de encuentro, mi primer contacto fue a Islas Canarias, y yo no sabía dónde quedaban las Islas Canarias. Hice el contacto y dije, quedé contento, no hablé a las Islas Canarias, ahora vamos a investigar dónde quedan. Y cuando vi dónde quedaban, quedé sorprendido. O sea, son españolas, pero que realmente están en África, las Islas Canarias. Entonces fue cuando me quedé impactado, realmente impactado, de que dije, ¿cómo es posible que con esto haya hablado? Ya he hablado a Centroamérica, ¿no? Había hablado a Sudamérica también, pero hablé hasta África. No lo podía creer, y en español, ya vi que eran españolas las islas, ¿no? Pero dije, pues es algo increíble, y de ahí nace el gusto por el DX también. Ya hacía yo, DX como radio escucha, pero nace el gusto del DX como radio operador. Fíjate, por ahí algún día una persona, un conocido, me preguntó, oye, tú hablas mucho luego de la radio, a lo poco que sé, ¿cuál es la diferencia entre banda civil y radioafición en general? Eso es lo que me preguntó esta persona. Sí, mira, yo te diría que realmente no hay diferencia. Ok. Bueno, sí hay diferencias, sí y no. Sí, no, porque el estar operando un equipo de banda civil, también eres un aficionado en ese momento. Estás practicando una afición que es la radio, ¿no? En frecuencias diferentes a lo que se utiliza para obtener una licencia, pero lo estás haciendo, y es parte de la radioafición también. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia yo diría, en este caso, que es de que para algunas
se necesita permiso para algunas frecuencias y bandas, y para la banda civil, al menos en México, no se requiere un permiso especial. Aunque vuelvo a repetir, hay países, si no recuerdo mal, uno de ellos aquí, para no irnos a Europa ni eso, Colombia. En Colombia, si no recuerdo mal, se necesita un permiso para transmitir en banda civil, ¿sí? Y aquí en México no. Esa sería quizás la diferencia, ¿no? Pero la banda civil se puede comportar algo parecido a, por ejemplo, lo que viene siendo la banda de 15 metros, no sé, en cuanto a su comportamiento para hacer DX, ¿sí? A la banda de 10 metros, a 28 MHz, que está ahí enseguidita, ¿no? ¿Sí? Se comportan prácticamente igual. Entonces, todos somos radioaficionados, radioescuchas, usuarios de banda civil, los que ya tenemos licencia. Todo forma parte de un solo grupo, que es la radioafición. La diferencia es que en algunos países no se necesita permiso, en otros sí, y no se saca una licencia especial como la que tenemos tú y yo para operar ya en otras bandas y frecuencias. ¿Y tú crees que todo esto de la radioafición sea una puerta para que más gente pueda convertirse en radioaficionado? Fíjate que sí, sobre todo porque algo que debemos de tomar en cuenta son las nuevas tecnologías. Exactamente. Que llama la atención a las nuevas generaciones, ¿sí? ¿Qué pasa? Que muchos conocimos la banda ciudadana operando de la forma clásica, en fonía, ¿no? Pero ya recuerdo yo, como a mediados, finales de los 90, nos íbamos a la banda de 11 metros, porque ahí teníamos compañeros que todavía no sacaban su licencia, o nos íbamos a la banda de 10 metros, que ya es algo normal, entre comillas, pero en 11 metros ¿a qué? A hacer sistemas digitales, ¿sí? Televisión de barrido lento, televisión de aficionados. Por ahí vi en TikTok un video que se grabó precisamente desde un helicóptero a la casa de René, la que hizo No Tango India Whisky, donde en la azotea nos vemos todos, ahí estaba yo también, estaba Juan Bertis, Marco, Luis de la Cruz, ¿no? Lima Charlie Golf, todos ahí estábamos. René Reyes, porque René Gutiérrez es otro amigo que ahorita es radioaficionado, pero en Estados Unidos, allá vive, tiene su licencia gringa, y él iba a bordo del helicóptero. Él no es piloto, pero simplemente le dieron chance y él es el que iba grabando ahí, con una cámara de 8 milímetros en aquel tiempo, ¿no? ¿Sí? Y es parte de lo que se da, ¿no? De que ya se utilizaba, y ahora con mayor razón tenemos las aplicaciones en nuestros celulares donde podemos hacer televisión de barrido lento, donde podemos hacer muchas otras, ¿no? Existen equipos, como precisamente uno que acabo de adquirir, que ya trae el módulo de DMR en el equipo. Fíjate. Sí, ya no necesito la computadora, ¿no? Bueno, para programarlo quizás sí. Sí, porque al final de cuentas todo ya viene súper empaquetado, la tecnología. Así es. Entonces ya es más fácil ahora acceder a eso que antes. Por ejemplo, yo llegué a transmitir en sistemas de packet y era de que teníamos la computadora de esas, como dicen en Cuba, ¿no? En Cuba dicen las culonas, las veces que tiene atrás ¿cómo se llama? Ahí está el cinescopio, ¿no? ¿Sí? Las computadoras de antes, ¿no? Y así tenía yo una en la casa, la tenía que conectar al radio, tenía que desconectarla del teléfono porque estaba conectada ahí para internet, ¿no? La clásica, ¿no? De que todavía cuando están las tecnologías de conexión a internet, ¿no? Que era con la línea telefónica, que se oía el tono ahí bien. Ándale, sí. Bien chistoso. Y los ruidos, ¿no? Sí, pero a lo que voy es de que antes teníamos que hacer un montón de cableado entre la computadora y el radio. Ahora ya no. Ahora con un solo cable, a veces sin necesidad hasta de cable ya. Sí, ya con las tecnologías inalámbricas, ¿sí? La verdad sí ayuda bastante. Como lo que hacemos a veces de televisión de barrido lento. Podemos hacerlo quizás para una mejor calidad con el cable, pero se puede hacer sin cable. Así es. Y por ejemplo, ya conociendo todo lo que son las redes sociales que se han mencionado, toda la conexión a internet, muchas tecnologías digitales que tenemos actualmente, ¿crees que este mundo de la radioafición siga viva en el futuro? Yo digo que sí. Lo que pasa es de que en México, sinceramente, no le hemos echado ganas. Pero eso no significa que en el mundo esté acabándose la radioafición también, ¿no? Hay países en los que ha crecido mucho, ¿no? Hay países donde ya las nuevas generaciones están alimentándose de la afición, ¿no? Me atrevería a decir, por ejemplo, o poner el ejemplo en este momento, que los veo muy activos a los amigos, a los hermanos colombianos. ¿Sí? Los veo muy activos
cosa que nosotros actualmente en México ya no tenemos tanto, como que nos hemos calmado muchísimo de cuando estuvimos muy activos, ¿sí? Y por eso quizás en México ha bajado la cantidad de radioaficionados, pero no es así en el mundo. Hay países donde se ha incrementado, ¿no? Entonces sí, esto la radioafición lógicamente va a seguir, va a continuar, ¿sí? Las nuevas tecnologías, irse acoplando a las nuevas tecnologías también, ¿sí? Renovarse o morir, dicen por ahí, ¿no? Entonces tenemos que acoplarnos a las nuevas tecnologías. Los usuarios de la banda civil también. Ahí me da gusto escuchar todavía de vez en cuando. He llegado a escuchar televisión de barrido lento en 11 metros, ¿sí? He sabido de gente que hace otros sistemas digitales también por la banda de 11 metros, que muchos de ellos incluso no tienen licencia, pero eso no significa que no sean radioaficionados e implementen esas nuevas tecnologías a la banda ciudadana, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que yo digo que podríamos hacer aquí en México, empezar a utilizar nuevamente la banda ciudadana. Yo he escuchado banda civil, no sé las opiniones que vaya a haber, pero la banda civil aquí en Ciudad de México las frecuencias de banda civil están muertas. No hay nada. Sí, en el canal 5 llegas a escuchar, o quizás yo porque nos queda aquí relativamente cerca de la salida a la carretera México-Pachuca, pero llego a escuchar algunos trailers o eso. O también cuando es el 12 de diciembre, muchas peregrinaciones que vienen en sus camiones y todo eso, los escucho que van hablando por radio. Se van monitoreando entre ellos también. Y hablan, ¿no? Y es entre el canal 5 y el canal 9, donde más comunicaciones van haciendo ellos, en fechas acercándose al 12 de diciembre, ¿no? Pero fuera de eso está muerto. Entonces podríamos aprovechar eso, porque como dices, hubo su momento en el que, por ejemplo, hubo el apogeo de los taxis, ¿no? Que no solo fue en México, fue en muchos países también, ¿sí? Pero ahorita, ¿qué utilizan los taxis? Utilizan el sello, por ejemplo. O el WhatsApp. O el propio WhatsApp, el propio WhatsApp. Sí, lo utilizan. Yo he visto, por ejemplo, de estos de Didi, de Uber, ¿no? De aplicación, que se van comunicando precisamente por WhatsApp, ¿no? Y se van dando indicaciones y se reportan como si fuera un radio, pero pues son ya cuestiones digitales, ¿no? Entonces muchas frecuencias están vacías. Se escuchan, hay horarios en los que se escuchan, por ejemplo, aquí en Ciudad de México se alcanza a escuchar mucho puertorriqueño, mucho estadounidense, sí, pero después que baja la propagación, quedan muertas otra vez. Ahorita, por ejemplo, si prendiéramos banda civil en Ciudad de México, te apuesto que no se escucha nada. Sí, es nada. Desafortunadamente es una tristeza eso de que después de mucho auge que tuvo en su momento, ya ahorita casi no hay nada. Entonces ahí podríamos aprovechar precisamente para empezar a hacer ese tipo de emisiones digitales en la banda de 11 metros y específicamente en alguno o algunos de los 40 canales. Fíjate. Y ya para concluir, Juan José, tú lo acabas de mencionar muy bien. Esos temas, esos puntos con los cuales ya hay frecuencias en las cuales no están siendo tan frecuentadas. ¿Tú qué le dirías, por ejemplo, a la gente, a los jóvenes ahora, para que se puedan acercar, para invitarlos a esto y volver a aprovechar esas frecuencias? Yo lo que haría sería invitarlos, por ejemplo, o más bien, más que a los jóvenes, en un principio yo le diría a los radioclubes. Okay. Primero, que volvamos a la banda civil. Que volvamos a la banda civil, que la activemos no solo en fonía, sino con las nuevas tecnologías, y entonces invitar a esos jóvenes a que vean, miren, existe la banda civil, a lo mejor algunos sabían que existía, otros no, y que se puede tener ese tipo de comunicaciones, ya con sistemas digitales, usando sus computadoras, sus tabletas, sus teléfonos celulares inteligentes. Okay. Y que le vean una utilidad, por ejemplo, para los casos de emergencia, que ese es otro tema que tenemos pendiente también. Muy bien. Pues bueno, por el momento vamos a concluir esta pequeña charla de aquí que hicimos en esta ocasión, y pues los invitamos a que nos sigan en nuestras redes y pues no se olviden de seguir prestando atención a todo esto. Así es, que nos sigan por Hand Music Radio y por también el canal de Radio Senderismo MX en lo que viene siendo YouTube y todas nuestras redes sociales, Instagram, Face, etcétera. Hablando de las redes sociales. Así es, hablando de redes sociales, que es un complemento a la radio también. Ok. Bien, pues gracias y cordiales 73. 73.